Buenos días, tardes o noches. Aquí vamos a presentar lo que sería el reporte de la práctica número 4, que consta de los constantes de torque y fuerza contra electromotriz en motores de corriente directa. Nosotros somos el equipo conformado por Álvarez Quiñones, Eric Avelino, que se va a encargar de dar las conclusiones de esta práctica, Pérez García Samuel, que les voy a dar una pequeña introducción de lo que se va a tratar más o menos nuestro reporte, Rua Pérez Jorge David, que se va a encargar de explicar cómo es que desarrollamos esa práctica un día lunes, y Robledo Flores Aric Osvaldo, que nos va a explicar un poco de antecedentes teóricos. ¿Cuál es el objetivo de esta práctica? Básicamente determinaremos lo que sería experimentalmente las constantes de torque y de fuerza contra electromotriz que presentan en un motor. Nosotros utilizamos dos motores de corriente directa, pero bastante grandes, debido a que nosotros queríamos medir el torque mayormente escalar. Así que vamos a seguir con mi compañero que nos va a explicar un poco acerca de temas de antecedentes teóricos. Antecedentes teóricos. La práctica es la número 4, son constantes de torque y fuerza contra electromotriz en motores de corriente directa. La que sigue, por favor. Para empezar, ¿qué es un motor de corriente directa? Un motor de corriente directa convierte energía eléctrica en movimientos mecánicos rotatorios. Funciona gracias al principio de conductor que lleva corriente dentro de un campo magnético que experimenta una fuerza. Sus partes principales es el estator y el rotor, que es la armadura, y puede ser colector o con escobillas, o sin escobillas, dependiendo del tipo de motor. Al girar, el propio motor genera una tensión interna que se opone a la corriente de entrada. Esto se le llama fuerza contra electromotriz. La que le sigue, por favor. ¿Qué es la fuerza electromotriz? En sí se define con esta ecuación, que es FCE es igual a K por W, porque aparece cuando el rotor gira, sus bobinas cortan las líneas del campo magnético del estator, es decir, cortan las líneas de manera perpendicular, lo que por ley del Faraday genera una tensión inducida. ¿En qué afecta al motor? La fuerza contra electromotriz, la corriente que llega al rotor, la mayor velocidad. Eso conlleva a mayor fuerza de corriente electromotriz, menor corriente, lo cual conlleva a menor torque. El motor se autorregula. Es decir, en un ejemplo simple podríamos decir que tú vas en una bici pedaleando y entre más rápido vayas, hay ciertas resistencias que te van a hacer que vayas frenando, que te vayan deteniendo. Por ejemplo, si tú vas en la bici a mucha velocidad, el aire es la resistencia que se opone a tu movimiento. Y en otros términos, por ejemplo, en la ecuación, la K que nos dice, es una característica propia del motor. La K alto significa que el motor genera mucha tensión incluso a bajas velocidades. Motor muy eficiente en ese sentido. La que sigue, por favor. El torque de un motor. El torque es la capacidad del motor para girar una carga. Es la fuerza de giro. Se mide en newtons metro y en el laboratorio nos medimos de una forma sencilla. Medimos la fuerza del eje del motor sobre una palanca de longitud conocida. Tenemos las ecuaciones que se ocuparon y también tenemos lo que es la relación lineal, que consiste en la corriente y el torque son directamente proporcional. Es decir, en la gráfica, como ya antes habíamos visto, tenemos que las dos son, es una diagonal perfecta porque son proporcionales. ¿Qué determina la KT? El diseño físico del motor es el número de espiras, intensidad del campo magnético y geometría del rotor. ¿Cómo se mide en el laboratorio? Se registra la fuerza con la báscula que nos dio, con la que medía la fuerza que se generaba.
de las distintas corrientes. La que sigue, por favor. Relación de KT y KE, la conexión clave. Esta conexión es una coincidencia. Surge de la conservación de energía. La energía eléctrica que entra al motor tiene que ser igual a la mecánica que sale. Como ya habíamos mencionado, es proporcional. Entonces, viéndolo desde la vista eléctrica, se mide en volts por radianes por segundo. Nos dice cuántos voltios produce el motor por cada radianes por segundo de velocidad. Se obtiene midiendo la fuerza contraelectromotriz a distintas velocidades. Tenemos la KT, que es la vista mecánica. Se mide en newtons metros por amperes. Nos dice cuánto torque produce el motor por cada amper de corriente. Se obtiene midiendo la fuerza o torque. Es decir, como se va a ver a continuación en la parte práctica, la fuerza que oponemos al giro del eje del motor. La que sigue, por favor. Se los dejo con los dejo con mi compañero. Bien, pasando ahora al desarrollo experimental. Para esta primera etapa se fijó mecánicamente el motor de corriente directa a una base estable. Posteriormente se enrolló y aseguró una agujeta al eje del motor utilizando cinta de aislar para evitar deslizamientos. El extremo libre de la agujeta se acopló a un dinamómetro de resorte con el fin de medir la fuerza de tensión generada por el giro. El motor se conectó a una fuente de alimentación de corriente directa configurada para variar la corriente suministrada. Se retuvo el dinamómetro para simular una condición de rotor bloqueado y se incrementó la corriente de manera gradual. Para cada incremento, se registró la corriente suministrada en amperes y la fuerza resultante indicada por el dinamómetro. Se obtuvieron 7 pares de mediciones, iniciando desde 0.57 amperes hasta alcanzar 2.95 amperes, observando el incremento proporcional en la fuerza de tracción. Siguiente, por favor. En la segunda etapa se implementó un sistema de transmisión directa, acoplando mecánicamente los ejes de dos motores. La unión se realizó utilizando cinta de aislar, asegurando que ambos ejes giraran de manera solidaria. El primer motor funcionó como actuador principal y fue conectado a la fuente de voltaje variable. El segundo motor, un modelo Baldor Reliance, acoplado al eje del primero, funcionó como generador y se conectó a un multímetro para medir el voltaje en sus terminales. Durante la prueba se incrementó el voltaje aplicando al motor actuador en intervalos de 5 volts, comenzando en 5 volts y finalizando en 30 volts. En cada intervalo se esperó a que el sistema se estabilizara y se registraron 3 variables: el voltaje aplicado al motor actuador, la velocidad de giro del ensamble medida en revoluciones por minuto y el voltaje inducido generado por el motor Baldor. Los datos recopilados se tabularon para determinar la eficiencia de conversión y comprobar la relación lineal entre la velocidad de giro y la fuerza contraelectromotriz generada. Siguiente, por favor. Aquí vamos a llegar a las conclusiones que mi compañero Eric Avelino va a dar los resultados de qué es lo que nos arrojó el comportamiento de las mismas, así como lo observaron. Básicamente medimos el torque con una agujeta, midiendo la fuerza y la relación que tenían con el amperaje. Más sin embargo, también provocamos que con estos mismos motores, al unirlos en un mismo eje, a uno lo convirtiéramos en un generador y el otro, pues, para ver cuál es el comportamiento que tenía el voltaje con las RPMs. Bueno, finalmente, los resultados. Esa práctica realizada en el laboratorio en la que se buscaba comprobar experimentalmente el principio de la fuerza electromotriz. Logramos evaluar el comportamiento del motor bajo cargas, que fue lo que explicó mi compañero Jorge. Los datos arrojados en esta relación nos indica que es una relación proporcionalmente directa. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra variable independiente es directamente proporcional a la variable dependiente. Aquí podemos ver que iniciamos con una corriente de 0.57 amperes y este sistema nos entregó una fuerza de 1.6 newtons. Conforme fuimos escalando la demanda, por ejemplo, a 1.58 amperes, la fuerza subió a 30 newtons. Al llegar a una corriente de 257 amperes, registramos nuestro valor máximo
de fuerza en 6.3 newtons. El progreso lineal confirmó la teoría de que el torque en el eje es directamente proporcional a la corriente de inducción. Y para la segunda fase, por favor, podemos cambiar, en donde se acopló mecánicamente los motores. Para demostrar que la energía mecánica se transforma en voltaje, aquí los datos fueron contundentes al demostrar una relación estrictamente lineal entre las revoluciones por minuto y el voltaje generado. Nuestro punto más bajo, al aplicar 5 volts al motor primario, se obtuvo 51.2 RPM, lo que le indujo al motor generador 2.1 volts. A la mitad de la prueba, con el motor girando a 281 RPM, el motor generado escaló a 8.3 volts. Y al llegar al sistema a su punto máximo, que fue de 605 RPM, se llegó a lograr a inducir 17.6 volts. Y pues con esto llegamos a la conclusión de que la construcción de los motores genera un comportamiento de manera bidireccional. ¿Esto qué nos quiere decir? Que la energía conservada, que la energía se conserva y se transforma de manera predecible, evidenciando evidenciando su perfecta linealidad con nuestras mediciones de voltaje contra revoluciones y contra voltaje inducido. Gracias, sería todo. Esta sería la gráfica, lo cual en teoría y de manera ideal sería una línea completamente recta, pero se pueden ver variaciones debido a otros inconvenientes que serían por el ambiente, por la misma construcción del motor. Y muchas gracias, buenas noches o buenas tardes, que tengan buen día. Este sería todo por nuestra parte. Hola. Ok.